hermanos, ¿cómo están? Los saludo en el amor del Señor. Que el Señor los bendiga. Bienvenido a una nueva clase, la clase número 7. Ya, hoy día vamos a tocar un tema sumamente importante para nosotros los creyentes, que es la salvación por gracia. Amén. Hermanos, el título de esta clase lleva: la salvación pertenece al Señor. Amén. El objetivo de esta clase es que nosotros como creyentes podamos comprender que la salvación es completamente obra de Dios, recibida únicamente por gracia mediante la fe en Jesucristo y no por méritos u obras humanas. Amén. Nuestro texto central el día de hoy está en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el cual dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hermanos, una de las preguntas más importantes cuando nosotros estudiamos ya la naturaleza del hombre, esa naturaleza caída, si el hombre está totalmente muerto espiritualmente, ¿cómo puede el hombre ser salvo? ¿Ya? Muchas personas creen que la salvación se obtiene mediante obras, ya, o siendo buenas personas, o participando de algún tipo de religión, o esforzándose moralmente. Pero la Biblia enseña algo completamente diferente. La salvación es un regalo de Dios, ¿ya? El hombre no puede salvarse a sí mismo porque está espiritualmente muerto y necesita que Dios obre en su corazón. Amén. Toda la gloria de la salvación pertenece únicamente al Señor. Amén. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada para ser salvo porque nosotros no queremos buscar al Señor. Acá en la tierra no hay nadie que busque al Señor sin la obra previa del Espíritu Santo. Amén. La salvación comienza con Dios y termina con Dios. Es totalmente obra suya. Amén. Para comenzar con la clase del día de hoy, vamos a hablar de algo que ya hemos hablado anteriormente, pero no está de más repasarlo, que es la condición espiritual del hombre natural. Ya en Efesios 2:1 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, acá hay algo súper importante, que hay dos partes: vida y la muerte. Dice: y él os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Dios nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin ningún otro adorno. Él nos da la vida porque nosotros estábamos muertos. La Biblia describe al hombre natural, como decíamos recién, espiritualmente muerto, ya esclavo del pecado y separado de Dios. ¿Ya? ¿Qué significa estar espiritualmente muerto? Significa que el hombre no busca verdaderamente a Dios, no puede salvarse y necesita urgente un nuevo corazón. Ya recordemos lo que dice Romanos 3, 10 y 11. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Hermanos, la salvación no comienza con el hombre buscando a Dios, porque el hombre no quiere buscar a Dios, sino que la salvación comienza Dios buscando al hombre. Amén. Hermanos, es importante saber que nosotros no podemos aportar nada a la salvación porque nosotros estamos espiritualmente muertos sin Cristo. Amén. Punto número 2. La salvación es por gracia. Aquí hay una palabra importante que tenemos que analizarla. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia pecadores. Hermanos, el hombre no merece perdón, ni salvación, ni vida eterna. Todo es regalo de Dios. Amén. En Efesios 2, recordemos lo que leíamos al principio. Dice: porque por gracia sois salvos. O sea, quiere decir que porque por gracia sois salvos, es como si dijéramos porque el favor de Dios inmerecido te hizo salvo. Ya no merecemos nada.
Hermano, la salvación no se puede ganar, no se compra, no se puede merecer. Amén. Y eso es algo que para nosotros debe ser una verdad absoluta, que nosotros, acá no hay ningún mérito humano, no podemos jactarnos de nada de que podamos haber hecho para poder responder a la salvación. Toda gloria pertenece a Dios. Acá el orgullo humano llega al piso porque nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Insisto, no podemos jactarnos de nada porque todo pertenece a Él. Amén. Hermanos, pero como leíamos en el texto principal, habla de dos factores, gracia y fe. ¿Ya? Acabamos de estudiar que lo que es la gracia, que es un favor inmerecido. Pero tenemos que ver qué tipo de fe tenemos que tener también para ser salvos, porque la fe como medio de salvación, ¿qué significa? La fe bíblica habla de que no solamente tenemos que tener un conocimiento intelectual de Dios, ¿ya? Porque la fe verdadera implica confiar completamente en Cristo, depender de Él y descansar en su obra. Amén. Hermano, nuestra fe debe tener un objetivo, debe estar sujeta a un objeto. ¿Cuál es ese objeto? La fe no salva cuando está puesta en nuestras emociones, en la religión o en las obras que nosotros podamos hacer, ni en alguna tradición que nos hayan enseñado y podamos seguir, sino que la fe salva únicamente cuando está puesta en Cristo, en la obra de Jesucristo. Esa es la única fe que te puede salvar a ti y a mí. Recordemos lo que dice en Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hermanos, nuestra seguridad como creyentes en Él descansa en Cristo, no en nuestras emociones. Y un día sí, un día no. Tampoco descansa en nuestras obras, qué podemos hacer o no podemos hacer, sino que nuestra seguridad está totalmente puesta en Cristo. Amén. Hermanos, como punto número 3, vamos a hablar de la justificación. ¿Qué significa justificación? Es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. Amén, lo voy a repetir. ¿Qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que cree en Cristo. Amén. Hermanos, ¿cómo un pecador puede ser declarado justo? ¿Ya? Hermanos, ¿cuál es el medio que tenemos que ocupar para ser declarados justos? Y eso lo podemos encontrar en Romanos 5:1. Amén. Que dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, miren, ¿cómo puede un pecador, ser declarado justo? Porque la justicia perfecta de Cristo es acreditada al creyente mediante la fe. Amén. Hermanos, nuestra fe en la obra de Jesucristo nos justifica delante del Padre. Amén. Hermanos, recordemos que lo que estudiamos la semana pasada, o la clase pasada, que en la cruz ocurre algo extraordinario, un gran intercambio. ¿Cuál es el intercambio que ocurre en la cruz? Que Cristo tomó nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Amén. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hermanos, nosotros podemos acercarnos a Dios con total confianza porque Cristo ya pagó completamente nuestros pecados. Amén. Vamos a pasar al punto 5, que es la regeneración. ¿Qué significa regeneración? Es el nuevo nacimiento producido por el Espíritu. Recordemos que al principio de esta clase hablábamos que el hombre está totalmente y espiritualmente muerto. Entonces necesitamos un nuevo nacimiento. Y en Juan 3:3 lo describe muy bien. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Dice que el que no naciere de nuevo, ¿por qué? Porque Dios transforma. ¿Qué transforma? Transforma nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros pensamientos,
y nuestra voluntad. Hermanos, miren, el Señor nos exige un corazón que produzca arrepentimiento y fe. Y ante nuestra incapacidad de producir arrepentimiento y fe a causa del pecado que nos dejó muertos, separados de Dios, ¿ya? Él cambia nuestro corazón, nos da un nuevo nacimiento para que nuestro corazón regenerado, transformado, pueda producir arrepentimiento y fe. La obra es 100% suya. Amén. Hermanos, la salvación produce transformación. La verdadera salvación cambia nuestra vida. No significa una perfección inmediata, pero sí significa una nueva dirección. Ya recordemos lo que dice en 2 de Corintios 5:17, que dice así, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Hermanos, una fe que no produce transformación probablemente no sea una fe verdadera. Amén. Eso también nos sirve para nosotros examinarnos, como Pablo le pide a la iglesia de Corintios. Amén. Tenemos que ver si nuestra fe no produce transformación, posiblemente no sea una fe verdadera. Amén. Entonces, pasando al punto número 6, vamos a hablar de la perseverancia de los santos. ¿Qué significa preservar? Amén. ¿Qué significa? Significa que Dios guarda y sostiene a sus hijos hasta el final. Amén. En Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Hermanos, la salvación no depende de alguna fuerza humana, sino de que depende de la fidelidad de Dios. Lo voy a volver a repetir, la salvación no depende de nuestras fuerzas, de una fuerza humana, sino que depende de la fidelidad de Dios. Hermano, nosotros como creyentes tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos caídas, tenemos debilidades, tentaciones, pero Dios nos sostiene. Amén. Dios preserva a su pueblo. En Filipenses 1:6 dice, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Hermanos, nuestra seguridad descansa en la obra perfecta de Dios, como dice Filipenses 1:6. Punto número 7. La salvación produce gratitud y santidad. Esto es algo importantísimo porque la salvación no produce libertinaje. La gracia verdadera no produce libertinaje, no porque nosotros no podemos aportar nada a la salvación y el Señor aún así nos dio salvación por su gracia mediante la fe. No quiere decir que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos, hermano, porque la gracia verdadera produce amor por Dios, obediencia y un deseo de santidad. Hermano, en Tito 2, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, es importante saber que nuestra fe debe verse reflejada en amor por Dios, que antes no lo teníamos, en obediencia, que antes no queríamos obedecer, no nos interesaba obedecer como hombre natural, y menos un deseo de santidad. Hermanos, la salvación produce gratitud y santidad. Nosotros ahora amamos al Señor, queremos vivir en obediencia y tenemos deseo de su santidad. Amén. Hermanos, y para terminar, como siempre, vamos a hacer unas preguntas prácticas para que podamos reflexionar. Hermanos, ¿estamos confiando verdaderamente en Cristo? ¿Estamos descansando en la gracia de Dios o en nuestras obras? ¿Hay evidencia de transformación en mi vida? ¿Estoy viviendo agradecido por la salvación? Hermano, como conclusión, la salvación comienza con Dios, es sostenida con Dios y termina para la gloria de Dios.
Hermano, si nosotros podemos aportar algo, si se le puede llamar aporte, nosotros aportamos nuestro pecado, nuestra necesidad de un Salvador y nuestra incapacidad de ser salvos. Pero Dios provee gracia, justicia, perdón y una vida eterna en Cristo. Y para concluir, hermano, la salvación es completamente por gracia para que toda gloria pertenezca únicamente a Dios. Hermanos, que el Señor te bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida y podamos vivir en la gracia del Señor. Amén. Bendiciones.